¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener todo lo que serían los nodos de datos, que eran los que ya habíamos visto anteriormente. Dentro de los nodos de datos nosotros vamos a estar estableciendo cada uno de esos nodos que podríamos estar utilizando. Dependiendo de donde nosotros estemos o tengamos nuestras bases de datos, ahí tendríamos el mapeo entre el TDS Gateway con el servidor lógico con los servidores físicos. Y los servidores físicos, recordemos que están regidos por los componentes o procesos de escalabilidad y alta disponibilidad que están dentro de las capas de SQL Azure. En cuanto a lo que sería el aprovisionamiento de servidores, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Primero, tenemos el concepto de suscripción. En el concepto de suscripción, ustedes pueden tener una cuenta de Windows Live. Esa cuenta de Windows Live tiene que estar asociada a un método de pago. En este caso son tarjetas de crédito. Esas tarjetas de crédito y su localización dentro de su perfil es el que está siendo utilizado para saber si los servicios de SQL Azure están o no disponibles en su país. Por ejemplo, los componentes de SQL Azure están siendo liberados poco a poco a través de Latinoamérica. Entonces, podría ser o darse el caso que en este momento no está habilitado SQL Azure para su país, pero que dentro de poco va a estar habilitado. Entonces, nuestro perfil indica un país en el cual no está habilitado los servicios de Azure o de SQL Azure, entonces no nos va a dejar suscribirnos. En cambio, si estamos en un país que sí tiene habilitado lo que sería los servicios de SQL Azure, por ejemplo, el de Estados Unidos, por supuesto, vamos a poder tener el uso directo de las bases de datos dentro de lo que sería el servicio. También tenemos el concepto de los servidores. Los servidores pueden estar localizados en algún data center. Como vieron aquí anteriormente, yo escogí cuando estaba creando la base de datos o el servidor, más específicamente, escogí el data center en el cual yo quería que fuese creado ese servidor. Entonces es importante determinar en qué lugar nosotros queremos venir y crearlos. En cuanto a lo que sería la creación de servidores, yo podría tener más de un servidor. Entonces yo podría tener un servidor que está en un data center y un servidor que está en otro data center. Sin embargo, cuando yo tengo un servidor que está en un data center, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos, y si yo creo las bases de datos, esas bases de datos van a existir solo en ese data center. Entonces nosotros tenemos que ese servidor existe solo, ese servidor está asociado a un data center y ese data center, por supuesto, va a alojar las bases de datos. Entonces las bases de datos de forma lógica van a estar específicamente dentro de esa localización. Entonces eso es lo que tenemos, que todas las bases de datos siempre están dentro del mismo data center. También dentro de lo que sería el aprovisionamiento de los servidores, como vieron en el demo que les hice al puro inicio, nosotros tenemos que, para poder crear servidores y borrar servidores, eso lo hacemos mediante el portal de administración, no lo podemos hacer de otra forma. Una vez que nosotros le decimos crear servidor, lo que está haciendo ahí es que se envía una petición de aprovisionamiento de nuevo servidor hacia el gateway. En ese momento, el gateway recibe la petición, se crea una nueva entrada lógica para el nuevo servidor y se asocia con el catálogo de metadatos que está asociado al servidor físico, y además se genera todo lo que serían unas entradas de DNS dentro de lo que sería el servicio de Live DNS para poder que ese servidor sea mapeado desde fuera de internet. Esos servicios de DNS son prácticamente inmediatos. En el momento que ustedes han terminado de crear el servidor, en ese momento casi que de forma inmediata ya pueden consultar y conectarse a su servidor. Ya toda la resolución de nombres está lista. Además de que se crea la resolución de nombres, se va a generar todo lo que sería la base de datos master. Como vieron en el demo que les mencioné anteriormente, que es lo que nosotros hemos tenido, creamos el servidor de base de datos e inmediatamente ya tenemos el servidor master y ya podríamos empezar a crear nuestras propias bases de datos. Una vez que se ha finalizado todo este proceso de aprovisionamiento de los servidores, el paso que sigue es actualizar el catálogo de metadatos.
Una vez que tenemos la actualización de catálogo de metadatos, podemos empezar a utilizar nuestro servidor. Como pueden ver, el servicio de aprovisionamiento se genera en varios pasos, que desde el punto de vista de usuario final es tan fácil como decirle crear servidor y el servidor es creado. Como podemos ver acá, ya tenemos un diagrama un poco más detallado en cuanto a lo que sería el aprovisionamiento de servidores de DNS. Que en el caso de LiveDNS, los servidores de SQL Server Azure, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí el cliente o el cliente que está navegando en el portal de administración. Dentro del portal de administración vamos a empezar a utilizar o generar todo lo que serían nuestras peticiones. En este caso vamos a tener que este es el cliente, existe un load balancer para los portales y aquí tenemos diferentes nodos de frontend para la administración, que era la página donde les mostraba anteriormente, donde se puede ver cuáles son los distintos aspectos de administración de las bases de datos de Azure y de nuestros servidores. También tenemos dentro de cada data center tenemos los load balancers de los gateways, donde en cada uno de ellos tenemos los nodos de frontend para la administración del gateway. Nosotros no tenemos acceso a esto, es parte de la administración interna. Y después vamos a tener todo lo que serían los nodos de datos. Dentro de los nodos de datos, que eran los que les había mencionado anteriormente, que son los data nodes, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un servidor de SQL Server. Dentro de ese servidor vamos a tener servicios de administración de datos en la nube y tenemos los servicios de alta disponibilidad y escalabilidad, que son conocidos como el Fabric del Data Center. Entonces, nosotros tenemos que cuando estamos generando toda la aplicación a través del portal, le estamos pidiendo un nuevo servidor, se va a comunicar con el gateway y el gateway va a actualizar todo lo que serían las entradas en el metadato y va a generar ese servidor asociado a un servidor de nodo físico. Y en ese servidor de nodo físico vamos a generar nuestras bases de datos. Entonces, bien, ese es el proceso general que se toma en cuenta a la hora de generar las bases de datos en SQL Server Azure, tal y como lo estamos mostrando en este momento. Una vez que se ha generado todo lo que sería la generación de los nodos, se tienen que actualizar los DNS para que nuestro servidor lógico pueda ser accedido desde fuera del data center de Microsoft y ya está asociado completamente a un servidor de nodo físico. En este caso son 3 porque tenemos todo lo que sería la replicación de los datos de SQL Azure. Eso es los pasos que se generan a la hora de estar generando el aprovisionamiento de los servidores. En cuanto a lo que sería el aprovisionamiento de las bases de datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cuando uno le solicita a través del portal que cree una nueva base de datos, el gateway va a hacer una inspección completa de los paquetes que está recibiendo y va a tomar esa información para generar la base de datos. Va a tener esa información. Dentro de lo que sería igualmente, que es lo que vamos a estar estableciendo, el gateway va a generar y actualizar su catálogo de datos para saber que un servidor lógico ya tiene una base de datos física creada por el usuario. Una vez que hemos estado estableciendo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Se van a empezar a generar todas las réplicas. Como les dije anteriormente, en SQL Server Azure las bases de datos no están una vez, sino más bien están 3 veces. Esto para asegurar la alta disponibilidad de la plataforma y de los datos que ustedes pueden tener en la misma. Una vez que has finalizado este proceso, ustedes tienen que actualizar, más bien la plataforma va a actualizar de forma inmediata el catálogo de las bases de datos que tiene dentro de lo que sería el gateway. Igual, vamos a ver acá. Nosotros tenemos dentro del servicio de aprovisionamiento todo lo que sería el frontend node del TDS. De la sesión de TDS va a ser parseada mediante el protocol parser. Se establece que pase toda la lógica de seguridad de la plataforma de SQL Server Azure. Se establece todo lo que sería un master node con todos sus componentes y además tenemos las diferentes instancias de failover
que tenemos dentro de lo que sería el SQL Server Azure, que son ya prácticamente las bases de datos físicas o los nodos de datos físicos.